Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con los capítulos 41 al 43 de la historia, Nuestro lugar en el mundo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 41, puesta en escena. El cursor parpadeaba en la pantalla como un metrónomo marcando su impaciencia. Izuku llevaba casi una hora observando el flujo de gente en aquel almacén. Al principio parecía un simple depósito olvidado en las afueras de la ciudad, pero entre más tiempo lo vigilaba, más detalles notaba. Camionetas sin logos. Gente que no se miraba entre sí al pasar. Cajas sin identificación descargadas con una precisión casi militar. Todo demasiado metódico para ser casualidad. Izuku mordía el extremo de su lápiz, apuntando con rapidez en su cuaderno cada hora y cada rostro que lograba identificar. Esto no es normal, susurró. De pronto, una imagen congeló sus dedos sobre el teclado. Un grupo diferente. No los mismos cargadores de siempre. 5 hombres, todos vestidos de traje, con mascarillas quirúrgicas negras. Caminaban con paso firme, sin mirar alrededor. 2 de ellos cargaban un maletín largo, demasiado largo para hacer documentos. Izuku amplió la imagen. Su corazón dio un salto. Reconocía ese símbolo. No era visible del todo, apenas un grabado metálico en el cierre del maletín. Pero lo había visto en foros, en reportes, incluso en notas de Nezu. Shia Saikai. No puede ser, dijo, y la sangre se le heló. ¿Qué hace la Saikai aquí? El pulso le retumbaba en los oídos. Apretó los dientes. Era la primera evidencia real de que la organización se estaba moviendo en la ciudad después de tanto tiempo en silencio. Si esto era cierto, si en esas cajas estaba la droga de la que hablaban los rumores, entonces no se trataba de un simple punto de distribución. Era un centro logístico. Un nido. Izuku tragó saliva. Podría avisarle a su padre, claro, pero la sola idea lo hizo encogerse. Aizawa ya estaba furioso por lo de Stein, y esto era jugar con fuego. Y si su padre llegaba a enterarse de que estaba hackeando cámaras desde su cuarto estando en reposo, me mata, murmuró con una mueca. Volvió a mirar la imagen. Uno de los hombres sacó algo del maletín. Un vial translúcido con líquido rosado. Izuku reconoció al instante la descripción. Era la droga. Era esa droga. El chico apretó los puños. Quería cerrar la laptop, fingir que no había visto nada y seguir con su castigo. Pero algo dentro de él no se lo permitía. Esa misma voz que lo había hecho saltar frente a Stein y pelear con costillas fracturadas le gritaba ahora. No puedes ignorarlo. No puedes. Izuku respiró hondo. Sabía que solo había una persona que podía procesar esa información sin delatarlo, alguien que sabría qué hacer con esos datos y, sobre todo, alguien que no lo regañaría antes de actuar. Nezu. Se inclinó sobre el teclado y empezó a capturar imágenes. Grabó las tomas clave, los rostros, las placas de los vehículos. Todo lo que podría servir como evidencia. Luego abrió la línea encriptada que Nezu le había enseñado a usar para emergencias, y que, según el propio director, era solo para información vital. Esta era información vital. No había vuelta atrás. Tecleó con manos temblorosas. Nezu, necesito hablar con usted. Es sobre el almacén del distrito oeste. No es un punto cualquiera. Es Shia Saikai. La droga está aquí. He realizado una investigación y ahora la organización se dedica a la creación y distribución de droga. Se quedó mirando el mensaje sin enviarlo durante unos segundos. Era como saltar al vacío. Finalmente, presionó enviar. El mensaje salió. Izuku se recostó en la silla, con el corazón golpeándole el pecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que ahora estaba metido hasta el cuello. No había manera de que algo de esa magnitud se quedara en simple vigilancia. Mientras cerraba la computadora y se dejaba caer en la cama, una sola idea le cruzó la cabeza. Espero que no me arrepienta de esto. Sabía que Nezu haría preguntas, acababa de delatar lo que hacía pero eso no importaba, no mientras pudiera evitar este desastre. Izuku estaba recostado en su cama, mirando el techo, sus costillas todavía doliéndole con cada respiración.
La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de la computadora y los monitores que había dejado encendidos para vigilar discretamente la ciudad. Se sentía atrapado, incapaz de moverse demasiado, frustrado por la imposibilidad de salir y ayudar como hubiera querido. De repente, un pitido suave interrumpió la monotonía. Un mensaje entrante en su dispositivo. Al abrirlo, apareció la cara de Nezu en una videollamada, su expresión calmada pero con ese brillo característico en los ojos que indicaba que algo importante estaba por suceder. Izuku, dijo Nezu con voz tranquila, pero firme. Necesito hablar contigo. No puedes salir de tu habitación, así que tendremos que hacer esto por aquí. Izuku se incorporó un poco, apoyándose con cuidado para no dolorarse más. Sí, señor, respondió, con un hilo de voz. Nezu inclinó la cabeza ligeramente. He revisado la información que enviaste. Muy bien hecho. No solo recopilaste los datos correctamente, sino que también tomaste decisiones en base a eso. Izuku tragó saliva, un poco sorprendido y orgulloso a la vez. Gracias, señor. Pero debo admitir, salí de la residencia para vigilar por mi cuenta. No podía quedarme sentado. Nezu arqueó una ceja, no sorprendido, pero sí interesado. Sabía que harías algo así, Midoriya. Ahora explícame cómo lograste obtener toda esta información sin salir lastimado ni ser descubierto. Necesito conocer tus métodos exactos. Izuku comenzó a relatar paso a paso sus vigilancias. Cómo se desplazaba por las cámaras de la ciudad, cómo identificó movimientos sospechosos, cómo logró rastrear a los miembros de la Asahi Kai, y finalmente cómo dio con el almacén. Cada detalle fue contado con precisión, porque mentirle a Nezu era impensable. El director lo descubriría en segundos. Nezu escuchaba atentamente, sus ojos brillando levemente mientras asentía de vez en cuando. Muy bien. Has hecho algo que incluso héroes experimentados rara vez lograrían. Lo más importante es que lo hiciste con cuidado y discreción. Ahora, lo que sigue es mover los hilos sin que nadie lo note. Izuku asintió, aunque en su interior sentía que la acción apenas comenzaba. ¿Y qué pasará ahora? Primero, asegurarnos de que ese almacén no pueda volver a ser usado. Luego, recopilar evidencia y coordinar la vigilancia encubierta de la Asahi Kai. Tú, por ahora, debes permanecer en reposo absoluto. Esto es más importante que lanzarte al frente. Nezu lo miró con seriedad. Tu seguridad es prioritaria. Izuku asintió de nuevo, sabiendo que no podía hacer otra cosa. Sí, señor. Entiendo. ¿Podría no contarle a mis padres? Por supuesto, Aizawa nos mataría a los dos. Esto será un secreto. Nezu inclinó la cabeza ligeramente, satisfecho. Recuerda esto, Izuku. A veces el héroe más eficaz no está en el campo de batalla visible. La victoria también puede lograrse detrás de las sombras, usando la mente más que el poder. Izuku asintió, con un nudo de orgullo en el pecho, mientras la videollamada se cerraba. La habitación volvió a sumirse en el silencio, pero ahora había algo diferente. Una sensación de propósito, y la certeza de que, aunque atrapado, todavía podía hacer la diferencia. La sala de reuniones de la comisión olía a café frío y a madera pulida. Las pantallas seguían mostrando fragmentos del festival y, en una esquina, un pequeño dossier con las fotos del niño esperaba cerrado sobre la mesa. La luz fluorescente dejaba todo más neutro, más calculado. En un extremo, los dos Aizawa, Shunku y Shimizu, se sentaron rígidos, las manos entrelazadas, visiblemente incómodos. En el otro, los comisionados, impecables en traje y sonrisa medida, intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. La estrategia estaba lista. Solo quedaba afinar la representación. El jefe tomó la palabra con tono ceremonioso. Señores Aizawa, dijo, agradecemos que hayan venido. Esto será sencillo, siempre que sigan el guión. Ustedes solo tendrán que interpretar a los abuelos amorosos. Nosotros nos encargamos del resto. Shunko carraspeó, intentando adoptar una postura de dignidad. ¿Qué quieren decir con interpretar? Preguntó, la tensión en su voz traicionando nerviosismo. La mujer a su lado, la encargada del área legal, extendió una carpeta con documentos y hojas impresas.
Abrió la carpeta y deslizó una hoja hacia ellos. Esto es exactamente lo que dirán, explicó. Lecciones breves, frases medibles, emoción controlada. Nada espontáneo que pueda disparar preguntas incómodas. Miradas, silencios con significado, historias concretas. Eviten ambigüedades. A los jueces les gustan los hechos fijos. Shimizu tomó la hoja con manos temblorosas. Leyó en voz baja. Nosotros cuidaremos de Izuku por su propio bienestar. Queremos ofrecerle estabilidad que no ha tenido. Creemos que nuestros cuidados son lo mejor para él. Alzó la vista, la emoción fingida ya en los ojos. ¿Y si nos preguntan por qué no fuimos antes? Preguntó, con una mezcla de calculado arrepentimiento y práctica vergüenza. Un comisionado más joven, encargado de prensa, sonrió con cierta frialdad. Esa es la oportunidad para la historia de reconciliación. Ustedes admiten distancia, hablan de errores del pasado, unos pocos, no demasiados, y muestran ahora un arrepentimiento creíble. Eso humaniza. Los jueces responden a la humanidad. Los medios, a la emoción. El jefe añadió, como quien entrega la batuta final. Van a ensayar su trayectoria emocional. Primero, sorpresa. Luego, descubrimiento de la necesidad del menor. Después, remordimiento. Por último, la promesa de estabilidad. 3 frases por bloque, ninguna digresión. Manténganse en las marcas. Nada de improvisaciones. Shonko tragó saliva. ¿Y si el niño nos reconoce, si dice que no nos conoce? La pregunta sacó un murmullo leve en la mesa. La encargada legal se reclinó. Ya esperaban esa posibilidad. Si eso ocurre, ustedes no niegan que no tuvieron un papel cercano. Admiten honestamente la distancia, y luego enfatizan por qué ahora están capacitados para hacerse cargo. Subrayan constantes. Recursos, tiempo disponible, condiciones de vida estables. Nosotros complementamos con documentos, viviendas, testigos, voluntades de apoyo económico. La narrativa debe ser consistente, y la evidencia, abrumadora. Había otro comisionado, más pragmático, que se inclinó sobre el mapa que habían proyectado en la pantalla. Adicionalmente, dijo, si el tribunal demanda evaluaciones psicológicas o sesiones de familiarización, ustedes cooperan públicamente. Eso refuerza la idea de transparencia. Pero, entre nosotros, mantendremos control total sobre la logística de esas visitas. Horarios, viajes, donde se harán las entrevistas. Cada encuentro será guiado para favorecer la imagen que queremos proyectar. Shimizu dejó escapar un suspiro de alivio. La promesa de control le devolvía seguridad. Shonko, sin embargo, tenía una arruga de duda. No queremos problemas legales, murmuró. ¿Qué sucede si algo falla? El jefe intercambió una mirada apenas perceptible con la presidenta. Entonces activamos el plan de contingencia, respondió en voz baja. Más testimonios. Más documentación. Presionaremos con recursos administrativos. El objetivo es uno. Que esta comunidad perciba que la mejor opción para el menor es su custodia con ustedes. Y si la comisión debe apoyar algún trámite para asegurar la integridad del proceso, lo hará. Un silencio pesado recorrió la sala. La ambigüedad del término apoyar quedó flotando, y Shonko lo tragó como si fuera un mal trago. Quería creer que todo sería legal, limpio. La tentación del beneficio económico y la seguridad se mezclaban con una conciencia incómoda. La mujer que manejaba la logística añadió, con un tono casi maternal. Habrá entrevistas previas. Practicaremos reacciones. No lloren demasiado, porque la cámara capta la sobreactuación. Lloren en momentos adecuados. Al referirse al pasado doloroso, corto. Cuando hablen del futuro, esperanza contenida. Practiquen una sonrisa mesurada. Eviten miradas que se crucen como si tramaran algo. Miren al juez, no a la prensa. En ese instante, el comisionado de prensa proyectó un breve dossier con preguntas posibles y respuestas modelo. Cada entrada estaba calculada para cerrar puertas. Respuestas cortas, datos verificables, anclajes emocionales. ¿Quién cuidaría del niño en la noche? Leyó en voz alta uno de los asistentes. Respuesta. Tenemos red familiar y apoyo financiero. Contamos con personal y tutores cualificados. No está en riesgo.
¿Por qué ahora? Pregunta otra. Respuesta. Nuestra vida familiar es estable ahora y nuestras prioridades cambiaron. Hemos previsto un plan a largo plazo que beneficia su desarrollo. Shonko y Shimizu repitieron las frases en sus cabezas, las palpitaron hasta domesticarlas. Miraban menos como abuelos confusos y más como actores en una escena que debían bordar sin titubeos. También, añadió la presidenta, en voz baja, como clausura. Deben practicar la sorpresa dolida al recibir la información sobre las heridas del chico por lo que sucedió en Osu. Hubo una pausa, a modo de prueba. El jefe se acercó a Shimizu y le habló casi en confidencia. Si lo hacen bien, la compensación será inmediata y a largo plazo. No es solo una oportunidad de custodia. Es un contrato. Piénsenlo como asegurar la tranquilidad económica de su vejez. La palabra contrato hizo que Shimizu apretara los labios. El brillo en sus ojos ya no era solo de ambición. Había una mezcla de avaricia y miedo. Shonko, más pragmático, asintió. Lo haremos, dijo con voz firme. Cuando empezamos a ensayar, la presidenta sonrió, fría. En 10 minutos. Aquí mismo. Y recuerden, la coherencia vende. Ninguna historia contradictoria. Nada que pueda ser usado en su contra. Se levantaron, arreglaron sus chaquetas como si fueran a salir a un escenario, y se acercaron a la mesa para una última instrucción. Mientras practicaban la primera línea, el comisionado de prensa les pidió que mantuvieran el teléfono apagado y avisaran solo a la persona designada. Cuando salieron de la sala, las sombras detrás de sus pasos parecían más largas. El jefe cerró la puerta y, al volver a sentarse, clavó los codos sobre la mesa y sonrió, lento. Señores, murmuró para sí. Ahora esperamos. El espectáculo está en marcha, y las piezas se han colocado exactamente donde deben estar. Afuera, en el pasillo, Shonko habló en voz más baja, casi humana. ¿Y si no lo aceptan? Preguntó. Shimizu miró la puerta cerrada de la sala y, por primera vez, dudó un poco antes de responder. Entonces, haremos que lo acepten. Sus palabras se perdieron en el silencio del corredor. Dentro, la comisión ya afinaba otros hilos. Abogados, testimonios, médicos forenses de confianza. El guión estaba escrito. La obra, en escena. Todo dependía ahora de la actuación perfecta. Continuará, fin del capítulo 41. Oh, para mí estas partes son más relleno, por eso me las salto rapidito. Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Capítulo 42, Juicio sin justicia. Los días pasaron en un borrón. Entre visitas médicas, silencios incómodos y noches demasiado largas, la fecha del juicio llegó casi sin anunciarse. Izuku ya podía caminar con normalidad, aunque las cicatrices de su torso todavía ardían cuando el frío del amanecer rozaba su piel. Aizawa lo miraba de reojo mientras se acomodaban dentro del auto, con Isashi al volante. Nadie hablaba. Ni siquiera la radio sonaba. Había algo sagrado en ese silencio, como si romperlo fuera tentar a la desgracia. El tribunal de Mustafu se alzaba sobrio, de muros blancos y vidrio opaco. A su alrededor, los reporteros aguardaban con cámaras, nadie sabía muy bien por qué la prensa estaba en el lugar, pero los guardias de la OA y un par de héroes encubiertos mantenían la distancia. El juicio no sería público, al menos no oficialmente. Aún así, todos sabían que lo era más de lo que debía. Nezu los esperaba frente a la entrada, con ese porte tranquilo que solo él podía sostener incluso en medio de un huracán. Buenos días, saludó con su habitual sonrisa medida. Todo saldrá bien. Nadie respondió. No porque no confiaran en él, sino porque ya no quedaba nada que decir. El interior del tribunal estaba frío, como si el aire se hubiera detenido para observar también. El juez, un hombre de mirada cansada y tono seco, se acomodó tras el estrado central. A su izquierda, el abogado de los abuelos, un hombre alto, de cabello gris perfectamente peinado y un rostro que inspiraba desconfianza incluso cuando sonreía, revisaba un montón de carpetas. Del otro lado, Ryoshin, el abogado de la defensa designado por Nezu, preparaba sus notas con una calma fingida. A su lado, Aizawa mantenía la cabeza gacha, los dedos entrelazados. Isashi, más inquieto, no paraba de mover la pierna.
Izuku, entre ambos, apenas respiraba. Daremos inicio al caso número 331, anunció el juez. Solicitud de revisión de custodia del menor Izuku Midoriya, actualmente bajo tutela de los héroes Shouta Aizawa y Hisashi Yamada. El eco de sus palabras rebotó por las paredes. ¿Las partes están listas? El abogado de los abuelos se levantó primero, con una cortesía casi teatral. Listos, su señoría. En representación de los solicitantes, Shunku Shimizu Aizawa. Su voz era suave, casi amable. Ryoshin asintió después. La defensa está preparada. El juez asentó. Bien. Procedan con la presentación del caso. El abogado de los abuelos avanzó hasta el centro de la sala, sonriendo con una educación que rozaba lo falso. Su señoría, mis clientes vienen hoy movidos únicamente por preocupación. No buscan conflictos ni beneficios. Solo desean garantizar que su nieto crezca en un ambiente estable, seguro y familiar. Hizo una pausa medida, mirando a Izuku como si lo evaluara. El menor Midoriya ha pasado por demasiadas situaciones peligrosas bajo la tutela de los señores Aizawa y Yamada. Creemos que, por su propio bienestar emocional y físico, es necesario reevaluar el entorno en el que se encuentra. Sus palabras se deslizaron por la sala como una capa de hielo. Nezu, sentado entre los testigos, no parpadeó. Aizawa apretó la mandíbula, pero se mantuvo en silencio. Ryoshin pidió la palabra. Con todo respeto, su señoría, dijo mientras se levantaba, mis clientes han brindado a Izuku un hogar estable, educación, acompañamiento psicológico y afecto genuino. No solo lo dicen ellos. Su desempeño académico y su evolución emocional lo demuestran. Este caso no es una cuestión de seguridad, sino de influencia. El juez lo observó un momento, luego asintió con un leve movimiento. Se aceptan ambas posturas. Procedamos con los testimonios. Los abuelos fueron llamados primero. Shimizu Aizawa avanzó con pasos medidos. Vestía de manera impecable, el rostro cansado, los ojos húmedos como si llevara días sin dormir. Pero sus gestos eran precisos, ensayados. Solo queremos lo mejor para él, dijo con voz temblorosa. No tuvimos la oportunidad de criar a Izuku cuando era pequeño. Nuestra hija y su pareja decidieron apartarse de nosotros, pero nunca dejamos de preocuparnos. Una lágrima cayó justo en el momento correcto. Cuando supimos que había sido llevado a vivir con nuestro otro hijo, y que además participaba en situaciones de riesgo, fue devastador. Solo queremos cuidarlo, como una familia debería hacerlo. Shunku Aizawa habló después. Yo no dudo de que esos hombres lo estimen, su señoría. Pero la ley dice que un menor debe estar en manos de sus parientes directos, especialmente si hay dudas sobre su seguridad. El juez tomó nota. El abogado sonrió satisfecho. Después fue el turno de Hisashi. Su voz habitual, siempre efusiva, se quebró apenas comenzó a hablar. Mire, su señoría, yo no soy perfecto. Pero le juro que ese chico es mi familia. Su tono se endureció, como si luchara por no perder el control. He estado con él cuando tuvo pesadillas, cuando no podía dormir, cuando se sentía culpable por cosas que ningún niño debería cargar. Él tiene un corazón enorme. Hizo una pausa. Nosotros no somos sustitutos. Somos su casa. El juez asintió, visiblemente afectado. El abogado intentó contraatacar. ¿Puede decir entonces que nunca ha permitido que el menor actúe de manera imprudente? No puedo controlar cada cosa que hace, admitió Hisashi con honestidad, pero jamás lo he puesto en riesgo. Entonces admite que puede hacerlo por sí mismo. Admito que Izuku es un chico valiente, no imprudente. Y eso es algo que aprendió a mi lado. Hubo un murmullo en la sala. Incluso el juez pareció pensarlo un segundo más de lo debido antes de agradecerle y dejarlo volver a su asiento. Luego fue el turno de Shouta. El silencio en la sala se volvió pesado cuando subió al estrado. Señora Aizawa Shouta, ¿podría describir su relación con el menor? Preguntó el juez. Es mi hijo, respondió sin dudar. No de sangre, pero sí de vida. Puede que sea mi sobrino de sangre, pero desde el momento en que lo adoptamos fue considerado nuestro hijo. Pero antes de adoptarlo lo llevaron a un orfanato.
respondió con suspicacia, porque su cambio de decisión. El chico nos necesitaba y nosotros solamente respondimos su llamado. No negaré que al principio sería algo temporal, pero el cariño solo creció y con eso la confirmación. Izuku es nuestro hijo desde hace casi 10 años y nada ni nadie cambiará eso. El juez asintió lentamente. ¿Y puede afirmar que su entorno ha sido el adecuado para su desarrollo? Aizawa lo miró de frente. Sí. Izuku tiene estabilidad, rutina, educación y apoyo emocional. Es más de lo que tenía antes de llegar a nosotros. Pero es usted héroe activo, intervino el abogado de los abuelos. Su trabajo implica riesgo constante. ¿Cree apropiado criar a un menor en tales condiciones? No lo criamos en el campo de batalla. Lo criamos en casa, replicó Aizawa con frialdad. El abogado esbozó una sonrisa fina. Y sin embargo, el menor ha resultado herido en repetidas ocasiones, porque tiene un instinto de sacrificio que no aprendió de mí, dijo Shouta, y sus palabras retumbaron con una rabia contenida. El juez lo detuvo antes de que el cruz escalara. Basta. Continuemos. El primer testigo de la defensa fue Nezu. Su andar era pausado, sus palabras medidas, y cuando habló, el tono se llenó de una calma que contrastaba con el resto. Izuku Midoriya ha estado bajo supervisión institucional desde el día que Aizawa y Yamada solicitaron su tutela. He seguido de cerca su progreso desde su adopción. Miró al juez directamente. No solo ha mejorado su rendimiento escolar, sino también su interacción social y estabilidad emocional. Ha tenido acceso a terapia, a un ambiente sano, y a una red de apoyo sólida. ¿Y puede asegurar que no ha estado en peligro?, preguntó el abogado de los abuelos, con una sonrisa que escondía filo. Nezu lo miró, sin perder la compostura. No más que cualquier otro estudiante de su edad en un país donde los incidentes con villanos ocurren a diario. El abogado entrecerró los ojos, frustrado ante la falta de fisuras. Nezu bajó del estrado con la misma calma con la que había subido. Finalmente, el juez pidió la presencia de Izuku Midoriya. El chico se levantó despacio, los pasos torpes pero firmes. Se sentó frente al micrófono y respiró hondo. Izuku, ¿entiendes por qué estás aquí hoy?, preguntó el juez con tono amable. Sí, su señoría. ¿Podrías decirme cómo te sientes en tu hogar actual? Izuku miró hacia Aizawa y Sashi. Seguro, respondió sin dudar. Ellos me cuidan. Me escuchan. Me ayudan a mejorar. ¿Y te gustaría seguir viviendo con ellos? Sí. El juez asintió, tomando nota. ¿Tienes algún problema con tus abuelos? Izuku dudó un segundo, pero fue sincero. No los conozco. Solo un día los vi en la OA, pero fueron groseros con mis padres y mis amigos. El silencio fue absoluto. El juez pareció sorprendido. El abogado de los abuelos aprovechó. Entonces, ¿dirías que no sabes si podrían cuidarte mejor o no? No, respondió Izuku con firmeza. Porque cuidar no es solo tener una casa o dinero. Es quedarse. A ellos nunca en mi vida los había visto, ni siquiera cuando Inko Midoriya me abandonó. El juez lo observó en silencio, con una mirada que contenía respeto y compasión. Cuando el último testigo se retiró, el ambiente parecía inclinarse a favor de la defensa. Nezu lo sabía. Todos lo sabían. Hasta que el abogado de los abuelos pidió la palabra nuevamente. Su señoría, dijo con una voz perfectamente neutra, me temo que hay información que la defensa no ha mencionado, y que consideramos esencial para determinar la capacidad de los tutores actuales de proteger al menor. Ryoshin frunció el ceño. Objeción, no fue presentada en la documentación previa. Es nueva evidencia, recibida por fuentes oficiales, replicó el abogado, mostrando un sobresellado con el emblema de la Comisión de Seguridad de Héroes. Un murmullo recorrió la sala. El abogado se detuvo en el centro de la sala, sosteniendo un sobresellado con el emblema dorado de la Comisión de Seguridad de Héroes. El murmullo entre los presentes creció, un zumbido inquietante que el juez cortó con un golpe seco del mazo. Proceda, ordenó. El hombre sonrió con esa clase de serenidad que anuncia un golpe certero. Gracias, su señoría. Con un movimiento lento y casi teatral, rompió el sello y desplegó los documentos.
Las hojas, perfectamente ordenadas, llevaban los sellos oficiales de la policía de Osu y del cuerpo médico que había atendido al menor. En la pantalla del proyector, una imagen se encendió. La ficha clínica de Izuku, los registros de ingreso hospitalario, las fechas, los reportes de heridas. El abogado habló con una voz calma, como si estuviera relatando un hecho inevitable. Hace apenas unos días, el menor Midoriya fue encontrado gravemente herido en el distrito de Osu, comenzó, su tono impregnado de falsa preocupación, donde se enfrentó a un Nomu, al conocido asesino de héroes, y posteriormente fue secuestrado por otro Nomu. El silencio se quebró como un cristal. Los murmullos se transformaron en exclamaciones. El nombre de Osu resonó con fuerza, arrastrando consigo la sombra de todo lo ocurrido allí. Esto no es un rumor, su señoría, continuó el abogado, elevando la voz apenas un poco. Los informes confirman que el joven contaba con fracturas, hemorragias internas y signos de enfrentamiento directo. Ningún menor debería estar en ese tipo de escenario. Ninguno. Algunos miembros del tribunal se removieron incómodos. Izuku bajó la cabeza, los puños cerrados sobre sus rodillas. Aizawa se puso de pie, furioso, pero Ryoshin lo contuvo con una mano firme sobre el brazo. Shouta, no, susurró apenas, con la voz grave y la mirada fija al frente. Aizawa respiró con fuerza, los dientes apretados, antes de volver a sentarse. El abogado prosiguió, impasible. El menor actuó fuera del perímetro seguro, sin supervisión, y resultó herido en combate. Esto demuestra que los tutores actuales no pueden controlar ni garantizar su bienestar. Hizo una pausa medida, dejando que sus palabras se hundieran en cada mente presente. Luego, extendió más hojas. Aquí está la evidencia médica completa. Diagnóstico, observaciones, tratamientos y el informe del héroe encargado del rescate. Pasó la primera página. El proyector mostró una fotografía. Izuku, en la camilla del hospital, cubierto de vendajes, el rostro pálido, los tubos conectados al brazo. Isashi se tapó la boca, los ojos vidriosos al recordar ese momento. Aizawa también reaccionó, él lo había visto ser raptado por ese Nomu, colapsar en los brazos de Aux y después el traslado al hospital. Fueron los minutos más agónicos de su vida. Shimizu Aizawa soltó un suspiro contenido, el abogado aprovechó ese gesto como un eco de compasión cuidadosamente ensayada. Aquí, continuó, señalando otra hoja, se detalla el informe policial. Cito. El menor Midoriya fue encontrado en el perímetro del incidente junto a otros 2 estudiantes. Los testigos confirman que participó directamente en el combate previo a su desaparición. Giró lentamente hacia el juez. Ve, su señoría. No hablamos de una simple imprudencia infantil. Hablamos de un patrón. Un entorno que lo ha expuesto repetidamente a situaciones extremas. Aun con el afecto de sus tutores, la realidad es clara. Su seguridad no puede ser garantizada. Ryoshin se levantó. Objeción, su señoría, dijo con tono firme. Esa información fue manipulada y sacada de contexto. El menor fue víctima de un evento fuera del control del ataque a la ciudad. Los tutores no tienen culpa de una intervención villana de esa magnitud. El abogado se giró hacia él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nadie está culpando a los villanos, señor Ryoshin. Solo señalamos que los responsables de la tutela no cumplieron con su deber de vigilancia. Si el menor pudo salir de su entorno protegido sin ser detectado, eso no es azar, es negligencia. El silencio se volvió asfixiante. Cada palabra caía como plomo. Nezu, desde el asiento de los testigos, mantenía las patas cruzadas y la mirada fija en el suelo. No podía intervenir sin delatar el origen de los informes. Todo se estaba desenvolviendo tal como la comisión lo había planeado. Dejó los documentos sobre la mesa con un golpe seco. La evidencia médica y policial está aquí. El juez hojeó los papeles, el ceño fruncido, la mandíbula tensa. El peso del silencio cayó otra vez. El hombre se recostó lentamente en su asiento y exhaló por la nariz, cansado. Esto cambia las circunstancias. Ryoshin dio un paso al frente, intentando interceder. Su señoría, le ruego que considere que estos informes provienen de una entidad externa que no fue citada oficialmente al caso.
No hay garantías de que la información no haya sido manipulada. Pero el juez levantó una mano, deteniendo cualquier réplica. Se evaluará en la deliberación. Por ahora, el documento queda aceptado como evidencia complementaria. El sonido del mazo selló el golpe final de esa ronda. Aizawa cerró los ojos, conteniendo un grito mudo. Izuku apenas respiraba. Llamo a un receso de 30 minutos. Necesito deliberar con el tribunal. En la sala de espera, el aire parecía cortarse con cuchillo. Izuku no podía mirar a nadie. Lo siento, murmuró. No pensé que lo usarían, y Sashi se pasó las manos por el cabello, exhalando con fuerza. No es tu culpa, Izuku. Sí lo es, replicó el chico, con los ojos llenos de lágrimas. Si no hubiera salido esa noche. Nezu se acercó, colocando una pequeña pata en su hombro. Esto fue planeado. La comisión filtró esos datos a propósito. Quieren el control, y tú solo fuiste la pieza más fácil de mover. Aizawa apretó el puño, el rostro sombrío. Lo sabíamos. Pero no podíamos evitarlo. Nunca imaginé que utilizaran lo de los Su. El silencio volvió. Esta vez, no era tranquilo. Era una rendición muda. 30 minutos después, todos regresaron a la sala. El juez, con semblante grave, se sentó y miró a ambos lados antes de hablar. He revisado toda la documentación, los testimonios y las pruebas adicionales. No hay duda de que el menor Midoriya ha encontrado un entorno emocionalmente favorable bajo la tutela actual. Sin embargo, su tono cambió, más pesado. Los hechos recientes demuestran que la seguridad física del menor no ha sido garantizada de manera efectiva. Izuku cerró los ojos. Por lo tanto, este tribunal dictamina que la custodia del joven será otorgada parcialmente a sus abuelos Shunku y Shimizu Aizawa. El murmullo que siguió fue ensordecedor. Los actuales tutores tendrán un periodo de 2 semanas para realizar la transición y coordinar el traslado del menor desde Mustafu a Osu, donde residirá con sus familiares directos hasta nueva revisión del caso. Un golpe seco del mazo selló la sentencia. Se cierra la sesión. Nadie se movió. Nezu mantuvo la mirada baja, calculando en silencio. Aizawa no parpadeó, como si el tiempo se hubiera detenido. Sashi respiraba con dificultad, el rostro blanco. Izuku, en cambio, solo miraba al frente, sin lágrimas ni rabia. Solo un vacío nuevo, profundo, que comenzaba a llenar su pecho. Y en ese silencio final, lo único que se escuchó fue el eco del mazo del juez, sellando no un juicio, sino el principio del fin de su hogar. Continuará, fin del capítulo 42. Oh, no sé nada de juicios, pero supongo que debe ser algo así. Espero sea de su agrado. Se despide atentamente Lampax. Capítulo 43, nunca estás listos para despedirte. La sentencia había caído como una tormenta que nadie pudo esquivar. Desde que el juez golpeó el mazo, el tiempo dejó de tener forma. Los días comenzaron a disolverse unos en otros, y el hogar que antes rebosaba de risas, discusiones y sonidos familiares se volvió un espacio suspendido entre la tristeza y la resignación. Nezu, consciente del golpe emocional que todo aquello representaba, les había dado el resto de la semana libre. No había clases, ni patrullas, ni reuniones. Solo tiempo. Tiempo para asimilar. Tiempo para despedirse. Pero, ¿cómo se prepara a alguien para perder a su hijo? El primer día, la casa amaneció en completo silencio. El sol se colaba por la ventana del cuarto de Izuku, donde el chico estaba sentado con las rodillas recogidas, abrazando una de las mantas que Isashi le había dejado. Sus ojos estaban rojos, la piel del rostro hinchada por tantas lágrimas. No recordaba haber dormido, ni siquiera saber en qué momento amaneció. Cada respiración era un nudo. Cada pensamiento lo devolvía al mismo punto. Si no hubiera salido esa noche, si no hubiera actuado como un idiota, Izuku no podía detener la culpa. Se aferraba a ella como si fuera una forma de expiar el castigo que, en su mente, había traído sobre todos. La comisión, los abuelos, el juicio, todo era consecuencia de una sola cosa. Su instinto de querer salvar a otros. Ese impulso que siempre había creído noble ahora se sentía como una maldición. Sus manos temblaban mientras trataba de doblar su ropa, aunque no tenía sentido. No había fecha exacta para su partida, pero todos sabían que ocurriría pronto.
En la cocina, Aizawa servía café por tercera vez esa mañana. No necesitaba la cafeína. Lo hacía solo para tener algo entre las manos, algo que lo mantuviera en movimiento. Hisashi, sentado frente a él, jugaba con el borde de su taza sin beberla. Ninguno hablaba. El silencio entre ellos era pesado, pero cómodo en su tristeza compartida. ¿Crees que haya una forma de revertirlo?, preguntó Hisashi finalmente, su voz quebrada. Aizawa negó con la cabeza. Neso está revisando las opciones, pero no creo que haya mucho que hacer. La comisión selló el fallo antes del juicio. El rubio apretó los labios, la mirada clavada en la mesa. Nos lo quitaron. Como si fuera un expediente más. Eso es justo lo que es para ellos, respondió Shouta, con amargura. Un número. Un nombre útil. Un potencial que no pueden controlar. La amargura se disolvió en el aire. Hisashi suspiró, pasándose una mano por el rostro. No quiero que me vea así. Ni yo. Entonces, ¿qué hacemos? Aizawa lo miró, cansado. Lo que siempre hacemos. Lo cuidamos hasta el último día. Izuku trató de comer al mediodía, pero apenas probó bocado. Hisashi, intentando animarlo, le contó un par de historias tontas sobre los estudiantes, exagerando las voces como solía hacerlo. Pero la risa no vino. A lo más, una sonrisa pequeña que se borró enseguida. No tienes que fingir que todo está bien, dijo Izuku, en voz baja. No estoy fingiendo, mintió Hisashi, apoyando una mano sobre su cabeza. Solo quiero que te lleves recuerdos lindos antes de... No pudo terminar la frase. Izuku lo abrazó sin decir nada. El segundo día, Izuku no salió de su habitación. Las lágrimas regresaron sin pedir permiso. Aizawa lo escuchaba sollozar a través de la puerta, y aunque cada fibra de su cuerpo le pedía entrar, lo dejaba estar. Sabía que Izuku necesitaba desahogarse, que no había palabras suficientes para contener ese dolor. Pero cuando cayó la noche, el llanto no cesaba. Shouta entró sin llamar. Izuku estaba hecho un ovillo, con la cara hundida en la almohada. «¡Ey!», susurró el héroe, sentándose a su lado. El chico no se movió. «No puedo», murmuró entre sollozos. «No puedo irme, no quiero irme», Aizawa lo abrazó sin dudar. «No tienes que hacerlo todavía. Pero va a pasar». «¿Y es mi culpa?», «No», dijo Shouta con firmeza. «No lo es. No vuelvas a decir eso». Izuku lloró más fuerte. Hisashi entró poco después, con los ojos también vidriosos. Se sentó al otro lado, rodeando al chico entre ambos. Los tres permanecieron así por largo rato, sin hablar, respirando juntos en esa mezcla de tristeza y amor que dolía más que cualquier herida. Izuku terminó durmiéndose entre ellos, con los dedos aferrados a la tela de la chaqueta de Aizawa. Cuando el chico por fin se quedó quieto, Shouta y Hisashi se miraron por encima de su cabeza. Ninguno dijo nada, pero ambos sabían que ese sería el recuerdo que los perseguiría durante años. Por las noches, cuando Izuku finalmente se dormía, la casa se hundía en un silencio aún más denso. Aizawa cerraba la puerta de su habitación y se dejaba caer sobre la cama, los ojos vacíos. Hisashi solía llegar poco después, sin decir palabra, y simplemente se metía bajo las sábanas, apoyando la cabeza en su hombro. «No quiero que llegue el día», susurraba Hisashi cada noche. «Yo tampoco». «Shouta, ¿qué vamos a hacer cuando se vaya?», Aizawa tardaba en responder. «No lo sé». A veces, esas eran las únicas palabras que intercambiaban antes de romperse. Una de esas noches, el silencio se quebró. Aizawa temblaba, la respiración desordenada. «No puedo», susurró, con un hilo de voz. «No puedo perderlo, Hisashi. No otra vez». El rubio lo abrazó con fuerza, ocultando su propio llanto en el cuello del otro. «Lo sé». Y se quedaron así, llorando juntos. No como héroes. No como adultos. Solo como dos hombres a los que les arrancaban a su hijo. El tercer día, como si la vida quisiera recordarle a todos lo cruel que podía ser, comenzaron a llegar los primeros visitantes. No eran autoridades ni jueces ni funcionarios. Eran los amigos, los conocidos, aquellos que habían compartido risas, aventuras y responsabilidades con Aizawa, Hisashi e Izuku.
Primero llegaron los amigos más cercanos de Izuku. Shinzo fue uno de los primeros, con su uniforme de patrulla aún arrugado y un gesto serio que intentaba no quebrarse. Todoroki apareció poco después, con la calma que siempre lo caracterizaba, aunque sus ojos revelaban la tensión que sentía. Todos se reunieron en la sala, en silencio al principio, respetando la fragilidad del momento. Cada saludo fue breve, cargado de miradas cómplices y apretones de manos que decían más que cualquier palabra. No era necesario hablar mucho. Todos sabían por qué estaban allí. La casa se llenó de murmullos, de recuerdos que flotaban en el aire. Las bromas de la mañana, los entrenamientos, las discusiones amistosas y los días de vigilancia. Cada rincón parecía recordar a Izuku de mil maneras distintas. Parece que nunca nos vamos a acostumbrar, susurró Hisashi a Aizawa mientras observaban a Izuku jugar con sus manos, intentando contener el temblor de los dedos. Aizawa negó con la cabeza. Nunca lo haremos. Ni deberíamos, añadió Touya desde un sofá cercano, sin mirar a nadie. Este chico, nos cambió la vida. Izuku no dijo nada. Solo miraba a todos con ojos grandes y húmedos. Su cuerpo estaba tenso, y cada palabra de sus amigos hacía que un nudo se formara en su garganta. Cada abrazo que recibía parecía arrancarle un pedazo del corazón, pero también le recordaba que, aunque pronto se iría, nunca estaría solo en su memoria. Cuando la tarde cayó y la mayoría de los visitantes se retiró, el lugar volvió a su calma habitual, aunque más pesada. Izuku se sentó en la sala, rodeado de cajas, con la mochila sobre sus piernas. Aizawa y Hisashi lo observaron desde los extremos de la habitación, sin acercarse demasiado, conscientes de que cualquier movimiento podría quebrarlo nuevamente. No es justo, susurró Izuku, con la voz quebrada. No quiero irme. Hisashi se acercó lentamente, sentándose a su lado y rodeándolo con un brazo. Lo sé, dijo con suavidad. Y eso está bien. No tienes que aceptarlo todavía. Aizawa se sentó frente a ellos, mirándolos a ambos con seriedad y ternura a la vez. Solo recuerda algo, pequeño, dijo. Este lugar, nosotros, tu familia, nada de eso desaparece. Nadie puede quitártelo, ni siquiera la comisión. Izuku asintió, pero no dijo nada. Solo dejó que la tristeza fluyera, apoyando la cabeza en el regazo de su padre. El último día de pasantías había llegado, y con él la sensación agridulce de los cierres y las despedidas. La ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Los callejones y avenidas que tantas veces habían sido escenario de la acción de los héroes ahora mostraban un silencio relativo, como si incluso la ciudad misma se contuviera para respirar. En la residencia, Aizawa y Yamada ultimaban los detalles de las maletas de Izuku, revisaban documentos y aseguraban que todo estuviera listo para lo inevitable. La semana había estado cargada de tensión. Preparativos, visitas, despedidas y un constante recordatorio de que pronto, aunque rogaran fuese temporal, Izuku sería trasladado. Ni un instante había dejado de pensarse en su bienestar. Izuku, por su parte, permanecía tranquilo, aunque en su interior el miedo y la tristeza se entrelazaban con la esperanza de ver a sus amigos nuevamente. Se mantenía cerca de sus padres adoptivos, participando en los últimos arreglos y absorbiendo cada palabra, cada gesto, como si quisiera retenerlos en su memoria antes de la separación. Cuando llegó la hora del almuerzo, la rutina de la academia dejó su lugar al peso de lo que no podía mencionarse. En la UA, los estudiantes notaron inmediatamente la ausencia de Izuku. Los platos se colocaron en las mesas y los murmullos comenzaron. ¿Dónde está Midoriya?, preguntó uno de los estudiantes de primer año, mirando alrededor con curiosidad. Bakugo levantó la mirada de su comida, frunciendo el ceño. A su lado, Todoroki suspiró, consciente de la responsabilidad que pesaba sobre ellos. Solo ellos dos sabían la verdad. Ni siquiera Shinzo estaba al tanto de lo ocurrido. Lo que había pasado con el juicio, el traslado y el riesgo que Izuku había enfrentado en Ozu permanecía en secreto. No está, respondió Todoroki, su voz tranquila pero cargada de gravedad. Sus ojos recorrieron el comedor, asegurándose de que nadie más escuchara. Y no regresará esta semana. Bakugo arqueó una ceja, mirando a Todoroki con impaciencia y algo de desconfianza. ¿Por qué mierda no?
gruñó. Siempre lo vemos metido en líos, pero esto, necesita tiempo, interrumpió Todoroki, secándose ligeramente las manos antes de continuar. Y no es solo tiempo físico. Es algo más. Todo lo que pasó en Osu, en el juicio, necesitas comprenderlo. Bakugo se quedó en silencio, procesando cada palabra. Todoroki fue directo y meticuloso. Explicó, paso a paso, todo lo que había sucedido. El ataque del Nomu, la llegada de Stein, la imprudencia de Izuku al intentar salvar a los civiles, la intervención de los héroes, y finalmente, la resolución del juez. El juez decidió que, dadas las circunstancias, Izuku debe permanecer con sus abuelos, dijo Todoroki, bajando la voz hacia el final. Es un proceso legal, y aunque suene injusto, fue necesario para garantizar su seguridad. Bakugo escuchaba atentamente, sus cejas fruncidas y la mandíbula tensa. Las palabras calaban más profundo de lo que esperaba. No era solo una cuestión de reglas o disciplina. Era una separación tangible, un recordatorio de que incluso los héroes más jóvenes podían ser vulnerables ante las decisiones de los adultos y de la justicia. Así que, ¿toda esa mierda pasó y siquiera me entero hoy? Preguntó finalmente Bakugo, con un hilo de ira mezclado con preocupación. ¿Por qué no me dijeron antes? Tu carácter, asintió Todoroki. Izuku no necesita de tu personalidad de mierda en este momento. A su alrededor, los compañeros comenzaron a murmurar, percibiendo la gravedad del asunto, aunque sin detalles. La ausencia de Izuku se sentía más fuerte que cualquier presencia física. Era un hueco en el comedor, un vacío que cada uno podía notar pero que pocos podían explicar. Bakugo se reclinó, dejando escapar un largo suspiro, su mirada fija en el vacío. Es, jodidamente triste, murmuró finalmente, como si el peso de la verdad finalmente cayera sobre él. Como si, su familia se desarmara. Mencionó Kirishima con voz triste. Todoroki asintió, comprendiendo el sentimiento. Sabía que todos los amigos de Izuku, incluso aquellos que no conocían todos los detalles, sentían el eco de la separación. Sí, dijo. Y es importante que lo comprendamos. Para cuidarnos los unos a los otros, debemos entender lo que sucede y por qué. Bakugo guardó silencio por un momento, intentando procesar cada palabra. Finalmente, bajó la mirada hacia su plato, un gesto que raramente hacía en público. La seriedad de la situación, el conocimiento de que su amigo estaba ahora bajo la custodia de otros, y la preocupación por su seguridad, lo había alcanzado con fuerza. Está bien, dijo, con voz baja, aunque cargada de determinación. Lo entendí. Pero no pienso dejar que nada le pase. ¿Hay alguna mierda que se pueda hacer? Todoroki no dijo nada, pero su mirada lo confirmó. Comprendía perfectamente. Ellos no, pero conocían a alguien que sí. El almuerzo terminó con un silencio pesado, un silencio que hablaba más que cualquier conversación. Nadie necesitaba palabras. Todos entendían la magnitud de lo que había sucedido y la distancia que se avecinaba. Todoroki y Bakugo se miraron nuevamente. Sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que la prioridad ahora era estar preparados. Continuará, fin del capítulo 43. No quiero profundizar tanto, por eso avanzaré más rápido, pero siguen apareciendo cosas y me desvío del tema central. Jeje, espero sea de su agrado. Se despide atentamente Lampax. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.